Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Ahora voy a hacer una reseña de una fragancia mítica de, bueno, de Chanel, ni más ni menos. En concreto, bueno, de Chanel tengo varias, pero esta la compré, bueno, por referencia y demás, de verla durante muchos años en muchas perfumerías y eso, hasta que la compré. Bueno, esta fragancia en concreto es una fragancia mítica, es del año 1993, realizada por el perfumista de Chanel, Jacques Polguet. Os presento la fragancia Platinum Egoist de Chanel, en su versión de 100 mililitros, 3,4 onzas fluidas. Bueno, esta es la versión de 100 mililitros, pero hay dos tamaños. El tamaño de 50 y el tamaño de 100, ¿de acuerdo? Bueno, es una fragancia que lleva muchos años en el mercado. Salió en 1993, pero es que en 1990 salió la Egoist. La Egoist normal, yo la he testado en perfumería y no me llama la atención nada por el olor a canela y demás tan fuerte que me echa para atrás. Porque es que me echa para atrás. En concreto esto es eau de toilette. Ya os digo, dos versiones. 50 mililitros y 100 mililitros. Y bueno, os comento de la fragancia. Bueno, un acorde... Es un acorde fresco, especiado, amaderado, tiene lavanda, tiene muy herbal, es muy herbal. Vamos con ella. El frasco es diseño sobrio, es un diseño perfilado en sus cuatro puntos, en sus cuatro lados, perfilado. La fragancia es una tonalidad así amarilla y demás. Y bueno, importante, lo que veis aquí es el etiquetado donde marca la fragancia. Es, bueno, esto no es pegatina, como en otros sitios. Chanel lo que suele hacer en sus botellas, en sus perfumes, es grabarlos en vidrio. Y esto está grabado en vidrio. O sea que el coste es más caro. Es por ello que diferencia de las demás fragancias, de los demás perfumes y demás, y de las demás marcas comerciales que pueda haber. Porque, bueno, Chanel lo realiza de esa manera bueno, como distinción bueno, a las demás fragancias que pueda haber en el mercado. Es de ellos su alto coste, ¿no? Bueno, su alto coste que está en torno a 70 euros de media, más o menos, la de 100 mililitros. Creo que es que no hay más tamaños, 50 y 100 mililitros. Sí que en otras versiones de fragancias hay hasta de 150 y de 200 mililitros y demás. Pero en esta no. En esta no. Bueno, pues vamos a lo que es sí, la fragancia. Esto os comento, también el tapón es muy metálica. Esta salió en el 93, pero porque en contraposición a la Egoist normal, esta salió para el público americano. Entonces, bueno, es una fragancia pues más, digamos, versátil que la otra. La otra es una auténtica bomba explosiva. ¡Boom! Total. Pero no me gusta la canela. El logotipo de Chanel lo podéis ver aquí. La botella ya tiene sus 3 años por ahí y entonces, de hecho, mira cómo va y el uso y disfrute de ella. Bueno, vamos por el vaporizador, que yo sé que va estupendamente. Es en nebulosa, es una proyección larga, contundente y de lo mejor, de las mejores vaporizaciones que pueda haber en el mercado, porque lo vale. Es el tapón metálico, igual que la corona y de lo que es la botella en sí, el frasco de fragancia. Y bueno, comentaros.
Nota de salida es una maderada floral, tiene lavanda, tiene romero, se nota mucho el petit grain, se nota muchísimo. La primera hasta media hora y demás. En corazón se nota sobre todo a partir de la hora que es cuando empieza a notarse más lo que es la nota fuerte de corazón. Las notas predominantes que de la fragancia son el corazón, no es otra que el corazón. Las notas de corazón son las que marcan la diferencia en una fragancia, no es la de salida ni la de fondo, es la de corazón, siempre. Se nota el jazmín, el geranio y algo de, bueno, muy floral, geranio, jazmín y esclarea. Pone esclarea y demás, que es una planta herbal, todo muy herbal. Es muy metálica, es muy de acorde a los años 90, cuando salió. Ya os digo que es más versátil que la Egoist normal. Y bueno, esto es un clasicazo de Chanel totalmente. Es total. O sea, cuando salió fue un boom. Ya no es tan utilizada como antes, pero a mí me gustan las fragancias que no son masificadas. Es por ello que la compré y en referencia y demás bueno, a lo que veía por pues, comentarios, internet y demás, pues, y youtubers, pues la compré. De hecho, este es el único frasco que tengo y cuando se gaste, pues yo, como tengo más, pues no sé si seguiré comprándola. La nota de fondo, lo que tiene el mugo es amaderada, se nota la parte amaderada, el mugo de roble, el vetiver, el cedro, sándalo y el ámbar. Duración dura, normalmente es una pequeña bomba explosiva. A mí me ha durado perfectamente en piel, dependiendo cada pH, hasta 10 horas. Esto es de las fragancias que más duran del mercado, que lo sepáis. Egoist Platino. Es de las fragancias que más duran en el mercado, por lo menos para mí. Y es muy herbal, es muy aromática, es muy floral. Se nota eso, se nota que es una fragancia limpia, es una fragancia que refresca, es muy acorde a eso, a las fragancias de los años 90. No puedo aportar más porque eso ya es cuestión de gustos y sobre gustos los colores. A mí me gusta bastante, yo cuando la utilicé me impactó y hoy en día no se hacen fragancias como esta. Así que la recomiendo totalmente. Pero totalmente, porque bueno, en duración es una auténtica bomba. El Egoist normal dura más todavía, porque si esta dura, el Egoist dura más, pero esta es más versátil. Esto te lo puedes echar por la mañana, por la tarde, por la noche, en verano, en invierno, da igual el momento que te lo eches. Dura lo que no está escrito y bueno, pues puedes vestir con unos tejanos, que puedes vestir con un traje de chaqueta, corbata y demás, para una ocasión especial, para un evento, para un bautizo, para una boda, para ir arreglado por la noche, una cita, yo qué sé, cualquier historia. Es una fragancia que impacta bastante cuando la echas, porque es predominante sobre todo lo herbal que es la salida muy de lavanda, muy de romero. Y la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho y es merecido el precio que se paga. Porque Chanel hace bastante bien las cosas, la verdad. Bueno, pues nada más. Aquí me aporte de hoy, de esta gran clásica. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, le dais al like, suscribiros a mi canal, a ser posible, que ya va siendo hora. Y nada, si queréis dejar algún comentario, pues lo podéis dejar. ¿De acuerdo? Se aceptan todo tipo de comentarios. Pues nada más. Muchas gracias por ver el vídeo.